Esto es todo por hoy y mañana volvemos a las 8. A continuación les dejamos con espacio reservado y después el taquillazo de la semana con el diario de Nueva. Estamos en el barrio obrero Vitoria-Gasteiz, uno de los más emblemáticos sin duda. Gracias a su historia, riqueza cultural y demás factores, hoy en Espacio Reservado nos adentramos en Zaramaga. La mayor parte del barrio de Zaramaga fue edificado en las décadas de 1950 y 1960. Es un barrio de fuerte tradición obrera, motivada por su población y por la cercanía que tenía a los principales centros industriales de la ciudad, la fábrica de Michelin y Forjas Alavesas. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes. Oye, ¿cuándo llegaste tú a este barrio? Vine yo aquí de Matauco, soy alavesa, vine de Matauco, pues hacia el 50 más o menos. Y entonces Zaramaga estaba muy bien, puedo decirlo. Estaba estupendamente Zaramaga, era uno de los donde íbamos a hacer todos los recados, porque había de todo. Había mercerías, había para comprarte de todo. Era muy bonito y muy alegre, Zaramaga. Es que nos gustó mucho vivir cerca de Zaramaga. Había plazas, salíamos con los niños de paseo, y luego la iglesia de Belén, que había sacerdotes que valían mucho, como todos. Y iba mucha gente porque les gustaba cómo hablaban, y nos gustaba a todos. Y luego pues teníamos un rascacielos que el rascacielos que le llamamos, yo creo que era el más alto que se hizo entonces en Vitoria, el que está a la entrada de Zaramaga, yendo por el portal de Villarreal. Ahí teníamos para llevar los niños como los médicos. Ahí llevábamos a curar a los niños, porque había médicos, que era el ambulatorio, ahí. Y era la casa más alta, que después yo creo hubo, en Vitoria, hicieron rascacielos. Y ese era, yo creo que entonces no había más, el único. Luego estaba donde juegan al fútbol, se decía. Y la plaza, según entrábamos por la parte del portal de Villarreal, había una plaza que ahí nos sentábamos con los niños y estábamos mucho tiempo y era de mucha vida. Zaramaga era muy bonito y de mucha vida. ¿Y qué te parece el cambio que ha sufrido el barrio en los últimos años? El bulevar, los murales, nuevas infraestructuras. ¿Te parece un cambio positivo o negativo? Pues desde que han hecho Vino Boulevard, desde luego ha hecho un cambio de pena, porque ya no es el mismo. Zaramaga era muy alegre y había de todo, era un centro de ir a hacer compras y podías hacer de todo, porque teníamos de todo ahí. Pero desde que ha venido el Boulevard, está muerto. Está muerto, da pena. Ahora no hay más que viviendas. Pero vas y andas, la iglesia yo siempre la encuentro cerrada, quiero entrar, la veo cerrada, lo único que veo es donde juegan el sitio, ¿cómo se llama? Para jugar al fútbol, que pues ahí sí se ve jugando, pero nada más, no se ve gente. Es una pena, Zaramaga. Una pena, más tengo que seguir. Ya. ¿Y usted se cambiaría de barrio? Porque después de haber dicho lo que ha dicho sobre el barrio, supongo que no estará muy contenta con el nuevo Zaramaga. Sí cambiaría, pero no cambio porque tengo yo una casita en el pueblo, Matauco, y lo pasamos bien, con todos los hijos vamos allá,
Y me da pena también, aunque mis hijos han nacido en Zaramaga, pues también ellos conocen a mucha gente. Y yo también, tenemos muchos que conocemos. Por eso que no me cambiaría, no, ya digo, porque estoy bien, aunque vivo en Zaramaga. Y aunque ahora Zaramaga, yo, si no es porque tengo la casa del pueblo, yo no estaría, porque está muerto. Zaramaga no es lo que ha sido. Zaramaga es una pena. Yo no sé el bulevar o qué ha pasado, pero es que no es. Ha sido un sitio alegre, de mucho ambiente y todo, pero ahora eso está muerto. Bueno, Teresa, muchas gracias por tu tiempo. Encantada. Yo espero que si cambiaría Zaramaga, pues estaría bien a gusto. Esperemos que cambie, que vuelva a ser como Esperemos antes. que cambie. Dicen que nació para ayudar a limpiar mejor y viajó por el mundo inventando asombrosos productos de limpieza, como su poderoso gel líquido concentrado, que penetra y desincrusta la suciedad más fácilmente. Su tapón consigue que no se desperdicie ni una gota de su poder limpiador. El mundo se sorprendió. No importa a dónde vaya ni a quién ayude, nunca se lo agradeceremos lo suficiente. Dio a Don Limpio y a su nuevo gel líquido concentrado. Oye, ¿qué vas a hacer con eso si no lo usas? Wallapop. Si no te gusta, súbelo, súbelo. ¿Qué quieres otro? Súbelo, súbelo. Estamos cerca, bien cerca, no lo tires. Súbelo, súbelo. Súbelo, súbelo. Y un dinerito a tu bolsillo ya cayó. Súbelo, súbelo. Descárgate Wallapop. Encuentra cosas increíbles y descubre que hay gente cerca de ti. Muy cerca. Que quiere lo que tú ya no usas. Súbelo. Wallapop. Si no lo usas, súbelo. Estamos en el frontón de Zaramaga. Garasia Ratibel, nieta de uno de los inauguradores del frontón, nos ha concedido el privilegio de poder entrevistarla. Ni más ni menos, estamos ante uno de los frontones cubiertos más antiguos de Vitoria. Buenas tardes, Garasia. Oye, ¿en qué año se creó este frontón de Zaramaga? El frontón se creó en el año 1972 por una asociación de vecinos de Zaramaga, de la cual mi abuelo era presidente, pero el club que hoy en día reside en el frontón se creó en el año 1986. ¿Qué tipo de actividades se realizan en este frontón? Probablemente el deporte más común o habitual en este frontón sea la pelota a mano, también conocida como escupilota, aunque también se realizan otros deportes como la cesta punta o la pala, y de un modo más recreativo también los fines de semana frontones. ¿Y qué tipo de gente podríamos encontrar habitualmente en este recinto? ¿De qué edad aproximadamente? Los deportes que se practican en este frontón no tienen edades, por lo tanto podemos encontrar niñas y niños alrededor de 6-7 años que están iniciando, como personas más útiles, experimentadas, que tendrán alrededor de 10 años. Muchas gracias, Garasia, por atender a nuestras preguntas. De nada, yo gracias. Hasta la próxima. Después de haber recorrido hasta el rincón más inhóspito del barrio de Zaramaga, nos dirigimos a uno de los centros comerciales más grandes del País Vasco, una referencia de este mismo barrio y de la ciudad. A continuación, nos adentramos a estudiarlo más a fondo. Ya estamos dentro del Boulevard, donde nos encontraremos con José, el director de ventas del mismísimo centro comercial. Buenas tardes, José. Buenas tardes. ¿En qué año se creó este centro comercial? ¿Por quién fue construido? El 4 de noviembre del 2003. Fue creado por una multinacional holandesa, aunque hoy en día
a pesar de ser un establecimiento público, pertenece a Eroski y a Electro. ¿Con qué instalaciones cuenta el bulevar y a quién pertenecía antes de estar a vuestra disposición? Hasta la construcción de Megapark, el bulevar ha sido el centro comercial más grande del País Vasco. Contamos con 80.000 metros cuadrados, divididos en 3 plantas, sobre la antigua empresa de Sirenor. Contamos también, por último, con 3.500 plazas de aparcamiento completamente gratuitas. ¿Y cómo se distribuyen los servicios que ofrecéis en el bulevar? Porque dada la amplitud de este último, será difícil encontrar uno en concreto, ¿no? En las plantas bajas se encuentran los servicios y las tiendas especializadas, como las tiendas de telefonía y joyerías. En la primera planta, las de moda y complementos, como pueden ser Zara y Select. En la última planta ofrecemos ocio, hogar o electrónica, como pueden ser MediaMarkt, Merlin, en fin. Y por último, José, pero no por ello menos importante, ¿cuál crees que ha sido el efecto del bulevar en este barrio de Zaramaga? El efecto ha sido muy positivo. Ha dado vida a un barrio que estaba muerto, han rehabilitado el barrio y han creado puestos de trabajo. Y es más, es un punto de encuentro de la gente y vamos, para el ocio yo creo que es muy positivo. Muchas gracias, José, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Hasta la próxima. En cierta parte me hace gracia tu respuesta, porque ayer nuestro compañero Álvaro Caranca fue entrevistando por Zaramaga a numerosas personas y resultó que solo una de cada 5 personas estaban de acuerdo con el efecto del bulevar en este barrio. ¿Y lo podemos ver? Buenas tardes, John. Hoy estamos aquí en Zaramaga, a escasos metros del bulevar. Preguntaremos a los habitantes de este barrio cuál creen que ha sido el efecto de este centro comercial, tanto en las personas como en los comercios pequeños. Comenzamos. ¿Cuál cree usted que ha sido el efecto del bulevar en este barrio de Zaramaga? Sí, pues todas las tiendas y todo ya parece que han perdido mucho, sí. Se han cerrado muchas. O sea que el efecto del bulevar en este barrio de Zaramaga ha sido al revés, perjudicial para yo los creo que comercios sí. pequeños. Porque cuando iban a hacer decían, uy, que va esto a mejorar, ¿qué va a mejorar? Se ha quedado peor. Sí, en ese aspecto sí. Vale. ¿Cuál cree usted que ha sido el efecto del bulevar en este barrio de Zaramaga? Yo creo que ha sido un efecto un poquito negativo para los comercios pequeños, porque yo creo que ellos al final cuando van a vender algo, un producto que ellos compran a un precio asequible para ellos, yo creo que al comprarlo o al venderlo al vitoriano, creo que prácticamente es un precio que no pueden pagar, porque en el bulevar hay cosas baratas y en el pequeño comercio no pueden competir con una grande superficie. ¿Cuál crees que ha sido el efecto del bulevar en este barrio de Zaramaga? Bueno, vamos a ver, el bulevar ciertamente es un espacio público que ha dado mucha vida al barrio, pero también hay que reconocer que el bulevar es un gran centro comercial y eso siempre acaba perjudicando al pequeño y mediano comerciante. Son los pequeños comercios del barrio de Zaramaga los que han sufrido más la presencia del bulevar, pero eso al final también depende un poco de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que decidir disfrutar del bulevar, pero no dejar de seguir comprando también en los comercios del barrio. Hay que seguir defendiendo al pequeño y mediano comerciante. Bueno, pues, ¿cuál crees que ha sido el efecto del bulevar en este barrio de Zaramaga? Pues malo, porque ha influido mucho en los pequeños comercios. Y se está comiendo todo y el comerciante pequeño está cerrando todo. ¿Cuál cree usted que ha sido el efecto que ha creado el bulevar en este barrio de Zaramaga? Pues para mí ha sido un efecto muy bueno, porque le ha dado vida al barrio y a consecuencia de eso pues han arreglado pues muchas fachadas de las casas y todas esas cosas y sí, vamos, un efecto muy bueno, le ha dado mucha vida. Vale, pues muchas gracias.
¿Qué te viene a la cabeza después de escuchar a esta gente de Zaramaga? Pues yo creo que siempre va a haber división de opiniones, y más en el caso donde hay tantos intereses en juego. Pero sigo con mi opinión y creo que es muy positivo por haber dado vida al barrio y por todos los argumentos anteriormente mencionados. Muchas gracias, José, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Hola, soy Vince con Slapchop. Esto te va a fascinar. Mira la papa. Un golpe, grandes. Más golpes, papas fritas. Agrega un champiñón. Entre más lo haces, más fino. Odias hacer ensaladas. Por eso no las haces. Mira, un golpe, ensalada. Te alimentarás mejor. Mira, 5 segundos. Y listo. No más tuna aburrida. Mira mi huevo. Un golpe combina diferentes cosas. Ahora tu vida está más excitante. ¿Tuna lista? Desayuno rápido. Pon las nueces. Tapa incluida. Es tan fácil. Un dedo. Cualquiera lo hace. Te cuesta $1 en la tienda de helados. También frutas. Delicioso. Fácil de limpiar. 1, 2 y 3. Este no se abre. No se puede abrir. No es bueno. ¿Ok? Cebollas te hacen llorar. ¿Me hacen llorar? No más llorar. Mira la cebolla. En segundos, la cáscara se desprende. Tomates, cilantro, chiles. En segundos, salsa fresca. Al comprar Slapchop, recibe Grady para el queso. Queso amarillo y blanco. Las navajas están por dentro. Tacos, burritos, linguini, fettuccine, martini, bikini. Simplemente lo golpeas. Viene con 2 navajas y tapa. Mantiene el queso fresco. Slapchop vende por $19.95. Pero si llamas ahora, entre los próximos 20 minutos, te daremos el Grady para queso gratis. Solo paga el cargo por procesar. Para ordenar.